11. Luz verde. En realidad, deducir estas cosas es muy sencillo y Sherlock señaló las gafas de Harry y explicó. Las familias normales nunca te dejarían usar gafas tan rotas, remendadas muchas veces con cinta adhesiva, al ingresar a una nueva escuela. Tu ropa está impecable, lo que demuestra que tienes buenos hábitos, pero el estilo es anticuado y, obviamente, no te sienta bien. Te queda suelta, demasiado grande para tu figura. Así que supongo que es ropa usada de tu primo. El viejo baúl que está a tu lado está cubierto de golpes y desgaste, las marcas del tiempo son claramente visibles, lo que indica que ha estado en servicio durante muchos años. Como es un primo, tus parientes solo pueden ser tíos, tías o tías maternas. Según el auge y la caída de las artes oscuras y acontecimientos mágicos importantes del siglo XX, tus únicos parientes restantes son la hermana de tu madre, así que deduzco que vives con tus tíos. En base a esto, es fácil inferir que te tratan y qué dijiste. ¿Los libros me mencionaron? Harry parecía incrédulo. Sherlock lo miró fijamente. Parece que no has estado leyendo correctamente. De hecho, sé casi todo sobre ti. La mirada de sorpresa en el rostro de Harry se hizo más profunda. Sherlock le dio una sonrisa. No solo esos 2 libros. Historia de la magia de Bathilda Bagshot, un texto obligatorio para estudiantes de primer año, también te menciona. Harry de repente se sintió mareado. Se tranquilizó y no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿y cómo supiste que el tío Vernon me trajo aquí hoy? Estaba a punto de llegar a eso, si no me hubieras interrumpido. Oh, lo siento. Harry se disculpó rápidamente, sintiendo que siempre arruinaba las cosas sin darse cuenta. Está bien, solo no me interrumpas otra vez. Hay una marca en la esquina inferior derecha de tu ropa holgada, donde quedó atrapada en la puerta de un auto. En cuanto a por qué puedo decir que era la puerta de un coche y no otra cosa, es porque el ángulo y la fuerza del impacto crearon efectos diferentes. Obviamente, esta marca fue hecha por la puerta derecha de un coche. Por tus palabras y la discusión anterior sobre tu vestimenta, está claro que eres una persona disciplinada, por lo que no deberías haber llegado tarde hoy, pero lo hiciste. No podrías levantar la maleta tú solo y, a partir de tu descripción de tu terrible pariente, no es difícil adivinar lo que hizo. Él no estaba dispuesto a traerte aquí, dejándote en la estación solo para verte luchar. Para alguien que visita por primera vez, sin grandes habilidades de observación, es difícil encontrar el andén 9¾ entre el andén 9 y el andén 10. Lo siento, pero según mis observaciones, no tienes esa habilidad, por lo que solo pudiste llegar aquí con la ayuda de otra persona. Sherlock habló muy rápido, aproximadamente el doble de la velocidad normal. Principalmente porque sentía que realmente no había necesidad de analizar estas cosas. Aunque la cantidad de información parece grande, la evidencia es tan obvia como la tinta salpicada en una hoja de papel en blanco. Por supuesto, hay algunas cosas que no dijo. Por ejemplo, encontró a Harry tan pronto como entró en la plataforma, y también descubrió quién lo ayudó a entrar en la platier. Después de que Sherlock terminó de hablar, Harry pasó varios minutos comprendiendo completamente el significado y no pudo evitar soltar. Eso es increíble. Sherlock se encogió de hombros, realmente no creía que valiera la pena mostrar o elogiar esta habilidad. Su apariencia hizo que Harry lo admirara aún más. Harry estaba a punto de decir algo para expresar su admiración cuando la puerta del compartimiento se abrió de repente y asomó una cabeza pelirroja. Lo siento, todos los demás lugares están llenos, ¿puedo entrar? Harry inmediatamente miró a Sherlock. La mirada del chico pelirrojo siguió a Harry hasta Sherlock. Por supuesto, señor Ron Weasley. Gracias. El chico pelirrojo asintió, pero después de empujar su baúl dentro del compartimento, de repente se dio cuenta de algo y preguntó sorprendido. Espera, ¿cómo sabes quién soy? Si quieres ocultar tu nombre, señaló Sherlock al ver que Harry también lo miraba con curiosidad, te sugiero que no cuelgues una etiqueta con tu nombre en tu baúl o, cuando hables con otros, no les pongas la etiqueta delante. El chico pelirrojo miró hacia abajo y quedó atónito. Incluso se había olvidado de esto. Esta persona y parece muy impresionante. Al mirar la expresión del chico pelirrojo, Harry de repente se sintió mucho mejor. No es que fuera demasiado estúpido, sino que Sherlock era demasiado asombroso. Mientras Harry estaba secretamente aliviado, el chico ya se había sentado a su lado. Principalmente porque sintió que el aura de Sherlock era un poco fuerte, así que eligió a la otra persona. En comparación con Harry, la actuación de Ron frente a Sherlock no fue mucho mejor, también estaba un poco nervioso. En esta situación, Sherlock naturalmente tenía la iniciativa absoluta.
También estaba un poco interesado en Ron. Según los registros, la familia Weasley es una de las sagradas 28 familias de sangre pura, con una larga historia en el mundo mágico. El cabello rojo es la característica icónica de su familia. Las llamadas 28 familias sagradas se refieren a magos o familias de magos que poseen sangre mágica pura o casi pura. Este también es un punto de conocimiento introducido en una historia de la magia. Originalmente, planeó utilizar a Harry como su punto de entrada para comprender el mundo mágico. Pero a partir de su contacto con Harry hace un momento, Harry Potter, que creció en una familia normal, sabe incluso menos sobre el mundo mágico que él, habiendo leído libros durante un mes. En este caso, Ron, que proviene de la familia Weasley, es un candidato muy adecuado. Soy Sherlock Holmes, simplemente llámame Sherlock. Después de presentarse, Sherlock señaló. Él es Harry Potter. Después de decir esto, se detuvo. Porque ya había adivinado la siguiente reacción de Ron. Ron no lo decepcionó. ¿Harry Potter? Espera, dijiste que era Harry Potter. ¿Ese Harry Potter? La voz de Ron se elevó de repente. Inmediatamente se dio cuenta de que eso no era bueno y rápidamente bajó la voz, mirando a Harry con incredulidad y preguntando. ¿Eres ese Harry Potter? Ron miró directamente a Harry. Obviamente, la sorpresa que esto le produjo superó la deducción que Sherlock hizo de su identidad. Al notar que el rostro de Harry se ponía cada vez más rojo bajo la mirada de Ron, y no podía decirle una palabra, Sherlock simplemente respondió la pregunta de Ron por Harry. Obviamente. Esto hizo que Harry y Ron respiraran aliviados, y Harry le dirigió a Sherlock una mirada agradecida. Es increíble, realmente estoy en el mismo compartimento que Harry Potter. Aunque ya conocía la gran influencia de Harry a través de los libros, la actuación de Ron en este momento fue la primera vez que Sherlock la vio confirmada en la realidad. Esto se está volviendo cada vez más interesante. En ese momento, Harry también se levantó el cabello de la frente, revelando la cicatriz a Sherlock y Ron. Ron abrió los ojos sorprendido. ¿Esto es lo que hizo el señor oscuro? Sí, asintió Harry, pero no lo recuerdo. Ron volvió a preguntar con entusiasmo. ¿No recuerdas nada en absoluto? Bueno, solo recuerdo mucha luz verde, no recuerdo nada más. ¿Luz verde? ¿Qué es eso? No sé. 12. Tienes 5 hermanos. Después de que todos los jóvenes magos estuvieron sentados, el expreso de Hogwarts partió oficialmente y el paisaje a ambos lados de las ventanas empezó a avanzar a toda velocidad hacia atrás. En ese momento, Harry y Ron ya no eran tan reservados como cuando se conocieron. Harry en particular descubrió que él y Ron estaban muy interesados en las familias del otro. Preguntaron y respondieron, y su comprensión se profundizó rápidamente. Sherlock no se unió. Solo con la conversación entre ambos le bastó para sacar inferencias sobre su situación. En cambio, estaba más interesado en la cicatriz en forma de rayo que tenía Harry en la frente. Por supuesto, desde el punto de vista de Sherlock, esa cicatriz se parecía más a una letra N mayúscula que al legendario rayo. En ese momento, Harry y Ron estaban cada vez más emocionados. Ron, muy animado, decidió enseñarles magia a sus 2 amigos de familias muggles. George me dijo un hechizo que puede volverlo amarillo. Eso se refiere a la mascota de Ron, una rata gris llamada Scabbers, que fue una mascota eliminada por su hermano mayor Perky, quien es prefecto. Dijo Ron, abriendo su maleta y rebuscando dentro. La maleta estaba muy desordenada. Apartó una pila de libros y sacó 2 túnicas. Después de un buen rato, por fin sacó una varita. ¿Quieres ver? Miró a sus 2 amiguitos con anticipación. Apresúrate. Harry dijo inmediatamente. Sherlock también observó a Ron con interés. Durante estas vacaciones de verano, había probado muchos hechizos y había tenido éxito. Lógicamente hablando, su talento para la magia debería estar bien. Sin embargo, no tenía poder alguno en materia de transfiguración, como McGonagall cuando convirtió una taza de té en una ardilla. Por supuesto, después de leer el libro de texto, Sherlock también supo que no era un contenido de enseñanza de primer año, estaba más allá del programa de estudios. Bajo la mirada de sus 2 amigos, Ron se aclaró la garganta y agitó su varita. Margarita, ranúnculo, suave, vuelvan amarilla a esta estúpida rata gorda. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. La rata, Scabbers, todavía estaba gris, dormía profundamente y no estaba afectada de ninguna manera. Harry. Grados u grados, Sherlock. Ron se quedó atónito, volvió a levantar su varita y lo intentó de nuevo. Margarita, ranúnculo, suave, vuelvan amarilla a esta estúpida rata gorda. Todavía no pasó nada. Harry.
Sherlock. Bueno, sabía que este hechizo era inútil. Apuesto a que George sabía que era un fracaso. Dijo Ron con una mirada decepcionada, guardando su varita. ¿Es su problema? Al escuchar la pregunta de Sherlock, Ron no reaccionó. ¿Qué? La varita de tu segundo hermano, Sherlock señaló la varita de Ron. Esta varita era muy vieja, en algunos lugares se estaban desprendiendo y en uno de los extremos emitía una luz blanca intermitente. Oh, esta es la vieja varita de Charlie. El pelo de unicornio está casi expuesto, pero mi papá dijo que no afectará su uso. Ron tocó la vieja varita con cuidado y de repente levantó la cabeza. Espera, ¿por qué sabes que esta es una varita vieja, Ron? Hasta yo puedo ver que esta es una varita vieja. Harry no pudo evitar decirlo. Estaba secretamente feliz, sintiendo vagamente que su coeficiente intelectual había ocupado el terreno alto. No, no, no. Quiero decir, ¿cómo sabes que es la varita de mi segundo hermano? No te he dicho cuántos hermanos tengo. Así es. Entonces Harry reaccionó. De hecho, él podía ver que se trataba de una varita vieja, pero Sherlock dijo directamente que había sido utilizada por el segundo hermano de Ron. Esto es demasiado escandaloso, ¿verdad? Sherlock sonrió. No solo sé que esta es la varita de tu segundo hermano, sino que también sé que hay 7 niños en tu familia. Ahora llevas la túnica de tu hermano mayor, sostienes la varita de tu segundo hermano, usas la mascota de tu tercer hermano, tu cuarto y quinto hermano son hermanos gemelos, y también hay una hermana que no ha ido a la escuela. Harry y Ron quedaron atónitos. Los dos no pudieron decir ni una palabra durante un buen rato. Finalmente, Ron se sonrojó y murmuró: Sherlock, no tiene ningún interés molestar a la gente así. Debiste haberme investigado con antelación. Harry no pudo evitar ayudar a Ron a hablar. Sherlock, ¿de verdad conocías a la familia de Ron de antes, verdad? De lo contrario, no podrías saber estas cosas. En ese momento, los dos formaron un frente unido, afirmando que Sherlock había investigado a Ron con antelación. Sherlock estaba acostumbrado a este tipo de reacción de ambos. Querido Harry, de hecho, me resulta muy sencillo sacar estas conclusiones. Si observas y analizas con atención, también podrás inferir esta información. Piense en mi análisis de usted ahora mismo, de hecho, no vale la pena mencionarlo en absoluto. Cuando hablo del proceso de inferencia, seguramente dirás: ah, resulta que es tan simple. Harry tenía dudas. En realidad, no lo puedo creer. Ron meneó la cabeza como si fuera un tambor. Debes haberme investigado con antelación. En comparación con Ron, la actuación de Harry fue mejor, después de todo, lo había visto una vez hace un momento. Pero ahora también se muestra escéptico sobre esto. Después de todo, la información que Sherlock dedujo de Ron era demasiado detallada, y era simplemente incomparable con la inferencia sobre sí mismo que acababa de hacer. Mirando los dos pares de ojos llenos de sed de conocimiento, Sherlock sonrió y dijo: Está bien, entonces te lo explicaré. La túnica de Ron, su varita, los libros de texto, incluida la maleta que lleva consigo, son todos viejos, lo cual es suficiente para demostrar que nació en una familia con muchos hijos. Lo siento, eché un vistazo más de cerca cuando abriste la maleta para hurgar hace un momento. Tu túnica ha sido alterada una vez y te queda un poco suelta. Creo que cuando te la pongas más tarde, se te verán las zapatillas. La varita vieja es demasiado evidente. Hasta Harry la vio hace un momento. Harry. Pero eso no significa que la varita sea de mi segundo hermano. Ron no pudo evitar decirlo. Sherlock se encogió de hombros. En general, las varitas y las túnicas se compran al mismo tiempo, pero a juzgar por el grado de novedad de la varita y la túnica, el tiempo de compra de la túnica es obviamente más largo que el de la varita. Los artículos como varitas y túnicas solo se dejan a los niños de la familia que todavía están en la escuela después de dejarla, por lo que tus dos hermanos deben haberse graduado. Además, cuando me lanzaste un hechizo ahora mismo, mencionaste que Scabbers te lo dio el hermano que es prefecto, y también dijiste que George te enseñó el hechizo, entonces significa que tienes al menos 2 hermanos más. Por coincidencia, te vi hablando con un par de hermanos gemelos en este tren, nadie sospecharía que no son familia, tienen el mismo cabello rojo y caras similares. Pero no hay ningún prefecto entre ellos. Los prefectos están en los 2 compartimentos especialmente designados en la parte delantera, lo que no es difícil de descubrir. Con base en la información anterior, no es difícil inferir esto, ¿verdad?
Mira, en base a esta información, puedo inferir fácilmente que tienes 5 hermanos, las túnicas y las varitas son del hermano mayor graduado y del segundo hermano respectivamente, y la mascota es del tercer hermano que es prefecto, y el cuarto y quinto hermanos son gemelos. Pero ¿cómo sabes que tengo una hermana? Puede que no lo hayas notado, pero tienes algunos mechones de pelo largo y rojo en los hombros, y la edad es similar a la tuya en cuanto a la calidad y el color del cabello. Así que también deberías tener una hermana, la posibilidad de tener una hermana es mayor. Esta es también la única información que supuse en lugar de inferir, pero creo que esta suposición debería ser correcta, creo que ella no debería haber ido a la escuela todavía, ¿verdad? 13. Adiós Hermione Granger. Después de que Sherlock terminó de explicar su razonamiento en un suspiro, Harry y Ron quedaron estupefactos. Después de un momento, Harry, que ya había presenciado las habilidades de Sherlock, fue el primero en reaccionar. Eso es increíble. Sherlock, eres realmente increíble. Al oírte decirlo así, todo parece tan obvio. Ya ves, sabía que dirías eso, querido Harry. Sherlock se encogió de hombros y luego se volvió hacia Ron y le ofreció un consejo sincero. Si puedes, deberías conseguir una nueva. Los libros y túnicas usados están bien, pero deberías elegir una varita que te quede bien. De lo contrario, afectará tu aprendizaje de hechizos y su lanzamiento. La cara de Ron se sonrojó. Está bien, aunque es vieja, la varita de mi hermano es bastante útil. Sherlock entendió. No hay dinero. Por admiración hacia las habilidades de Sherlock, Harry y Ron cambiaron de tema y comenzaron a pedirle consejo seriamente. Los dos se enteraron entonces de que Sherlock llamaba a este método de razonamiento-deducción. Es un método basado en la observación, el análisis y el razonamiento lógico. Se trata de captar con atención diversos detalles y luego utilizar el conocimiento y las reglas lógicas para hacer inferencias, extrayendo así conclusiones sobre acontecimientos, personas y muchos otros aspectos. Para utilizarlo eficazmente se necesitan amplios conocimientos y una observación meticulosa, así como la aplicación integral de la inducción y la deducción. Aunque Sherlock dijo que cualquiera podría hacerlo con un poco de entrenamiento, Harry y Ron negaron con la cabeza repetidamente. Es broma, este tipo de cosas son obviamente un talento, imposible de aprender. Pero esto no afectó la discusión del trío. Justo cuando la atmósfera se estaba calentando, llamaron a la puerta del compartimento. 2 jóvenes magos aparecieron ante ellos. Resulta que Sherlock conocía a ambos. Uno de ellos era un niño de cara redonda. Resultó ser objeto de la deducción de Sherlock mientras esperaba en la estación. En ese momento, la deducción de Sherlock era estudiante nuevo, padres ausentes por razones desconocidas, criado por su abuela, olvidadizo, tímido, falto de confianza. Sin embargo, al mirar su rostro surcado de lágrimas en ese momento, incluso sin el análisis de Sherlock, Harry y Ron pudieron darse cuenta de que estaba triste y agraviado. En cuanto al otro, con cabello largo y castaño, dientes frontales ligeramente grandes y expresión arrogante. Era Hermione Granger, a quien Sherlock había visto en la entrada del caldero chorreante antes del comienzo de las clases. A diferencia de Sherlock y los demás, Hermione ya se había puesto su nueva túnica. ¿Alguien ha visto un sapo? Neville perdió un sapo. Hay que decir que su tono, unido a esa expresión, la hacían parecer algo arrogante y condescendiente. Harry estaba bien, pero Ron frunció el ceño directamente. En ese momento, Hermione escuchó una voz familiar. No hemos visto ningún sapo, señorita Granger. Harry y Ron inmediatamente miraron a Sherlock con sorpresa. Ron no pudo evitar preguntar. Espera. ¿Cómo lo averiguaste esta vez? No lleva maleta. Intentó observar a Hermione como Sherlock, tratando de encontrar pistas en ella que pudieran revelar su identidad. El resultado, naturalmente, fue inútil. Sherlock meneó la cabeza. Ya nos conocimos una vez. Así que se conocían de antes. Esta explicación alivió a Harry y Ron. Casi pensaron que Sherlock, como ahora mismo, podría deducir directamente la identidad de la niña con solo verla una vez. Eso sería demasiado exagerado. Al ver a Sherlock, a quien ya había conocido una vez, Hermione también se sorprendió un poco. A diferencia de Harry y Ron, ella originalmente era una persona extrovertida, pero la impresión inicial que Sherlock había dejado en ella era demasiado sorprendente, por lo que parecía un poco tímida. Ahora que había pasado un mes, había vuelto a su personalidad original, y en ese momento, no pudo evitar exclamar. Holmes. ¿Qué haces aquí? Después de decir esto, se sentó en el asiento vacío junto a Sherlock.
Sin mencionar a Harry y Ron, incluso Sherlock estaba un poco sorprendido por el comportamiento de Hermione. Estaba un poco desconcertado, estaba tan familiarizado con Hermione. Los dos solo se habían conocido una vez. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Lo que siguió fue la actuación de Hermione que le mostró a Sherlock y a los demás lo social que era. Oh, iba a llamarte, pero me olvidé cuando estuve ocupado. ¿Ya terminaste de leer esos libros de texto? Ante el saludo de Hermione como si fueran viejos amigos, Sherlock asintió. He terminado de leerlos. Lo sabía. Los ojos de Hermione se iluminaron y empezó a hablar sin parar. ¿Has probado los hechizos? He probado algunos sencillos en casa, solo para practicar, y todos funcionaron. Además, olvidé decirte la última vez que nadie en mi familia entiende magia, así que cuando recibí la carta de admisión, me sorprendí mucho, pero también me alegré mucho. Hasta donde sé, esta es la mejor escuela de magia. Ya he memorizado todos los libros de texto, por supuesto, solo espero que sean útiles y una vez que empezó a hablar, no pudo parar y siguió hablando sin parar. Al igual que cuando vieron a Neville hace un momento, incluso sin el análisis de Sherlock, Harry y Ron ya habían juzgado qué tipo de persona era esta pequeña niña. No importa en qué casa me coloquen, no quiero estar con ella. Ron pensó para sí mismo. ¿Quién iba a pensar que Hermione volvería su atención a la varita que tenía en la mano y que no había tenido tiempo de guardar? Oh, ¿estás lanzando un hechizo? Veamos. Ron inmediatamente se sintió un poco perdido. Su hechizo no había funcionado justo ahora, y estaba bien hacer el ridículo frente a Sherlock y Harry. Después de todo, en el corazón de Ron, estos dos ya pertenecían a su propia gente. Pero delante de Granger y Longbottom y mirando al niño de cara redonda con lágrimas en los ojos, y luego a la niña que lo miraba fijamente, inconscientemente volvió su mirada suplicante hacia Sherlock. Al mismo tiempo, Harry también miraba a Sherlock con esperanza. Hermano mayor, por favor ayuda. Sherlock entendió las miradas de ambos. La varita de Ron tiene un pequeño problema, déjame hacerlo. Sherlock sacó su varita y la agitó suavemente hacia las gafas de Harry. Reparó. Se escucharon una serie de sonidos agradables, y los lentes rotos de Harry, que habían sido vendados muchas veces, quedaron como nuevos a la vista de todos. Harry quedó atónito. Se quitó las gafas con incredulidad y las examinó con atención. Ron también se inclinó y los dos descubrieron que los vasos realmente habían vuelto a ser como cuando fueron fabricados por primera vez, como nuevos. Hermione también miró a Sherlock con sorpresa. El encantamiento reparador puede reparar objetos dañados y devolverlos a su estado original. La propia Hermione también podía hacerlo, pero podía ver que la habilidad de Sherlock era incluso superior a la suya. Agregando al hecho que Sherlock había dicho que sus padres eran médicos en la entrada del caldero chorreante. Esto hizo que ella, que siempre había sido una estudiante destacada, sintiera de repente una sensación de crisis. Hermione se aclaró la garganta, preparándose para comentar sobre el hechizo que Sherlock había lanzado, cuando de repente notó la cicatriz en la frente de Harry después de que se quitó las gafas, y preguntó sorprendida. ¿Eres Harry Potter? ¿El chico que derrotó a Voldemort? Harry se quedó atónito por un momento, luego respondió. Él es quiero decir que lo soy, pero Voldemort no murió, aún debería estar vivo y Sherlock frunció el ceño, esto involucraba su punto ciego de conocimiento. Harry, ¿dijiste que Voldemort todavía está vivo? Sí, me dijo Hagrid, aunque está débil y decrépito, puede que no esté muerto. Así, Sherlock, Harry y Hermione discutieron sobre Voldemort sin miramientos y sin reservas, mientras Ron y Neville permanecían en silencio y temblaban de miedo. 14. El que ni siquiera puede ser nombrado el último vagón del expreso de Hogwarts. Mientras escuchaba a Sherlock, Harry y Hermione discutir en voz alta sobre temas prohibidos, Neville Longbottom incluso se olvidó de buscar a su mascota. Quiso hablar varias veces, pero las palabras temblaron en sus labios antes de detenerse. Ron, observando su conversación normal, también dudó muchas veces. Hasta que no pudo soportarlo más y finalmente reunió el coraje para interrumpirlos. Te espera un minuto y tú realmente dijiste el nombre del señor oscuro. ¿Por qué no? Sherlock miró a Ron, que estaba casi sin aliento, y a Neville, que realmente lo estaba, y preguntó con curiosidad. ¿Tienes miedo? Sabía que el mundo mágico era muy cauteloso con el nombre Voldemort. De lo contrario, los libros no usarían el que no debe ser nombrado para referirse a él. Pero no esperaba que incluso después de más de una década, su influencia permaneciera. Solo mencionar el nombre Harry y Hermione fue suficiente para inquietarlos.
Al ver que Ron y Neville asintieron repetidamente, Hermione no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Por qué tener miedo? Por supuesto, porque Ron quería responder, pero de repente se dio cuenta de que no podía explicarlo con claridad. Después de pensarlo un momento, murmuró: mis padres lo usaban para asustarme desde que era pequeño y todas las familias de magos les dicen a sus hijos que el nombre de esta persona es tabú. A menos que sea absolutamente necesario, no quiero mencionar su nombre, o mejor dicho, y nadie quiere hacerlo. Neville asintió repetidamente, indicando que sentía lo mismo. Ron miró a Harry con admiración. Pero pensándolo bien, tiene sentido, después de todo, eres tú. Harry dudó por un momento, pero aún así explicó. Decir su nombre no es porque sea valiente ni nada, sino porque nunca supe que ese nombre no se podía pronunciar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hermione asintió en señal de acuerdo. Para aquellos nacidos en familias no mágicas, efectivamente fue así. Voldemort era menos aterrador que mi madre llamándome por mi nombre completo. Puedes decirlo, no hay nada que no puedas decir. En medio de sus miradas sorprendidas, Sherlock dijo con calma. El miedo viene de lo desconocido. La mejor manera de eliminar el miedo es enfrentarlo. Al ver a Ron y Neville asustados como codornices, Sherlock ofreció directamente una solución. Harry y Hermione asintieron repetidamente. Ron y Neville miraron a Sherlock con admiración. Asombroso. Pero eso fue todo. Aunque creían que Sherlock tenía razón, la educación que recibieron desde niños no les permitió hacerlo. Hermione y Neville se quedaron en el compartimiento por un rato, hasta que una mujer sonriente abrió la puerta y les preguntó si querían comprar bocadillos, entonces se levantaron para continuar la búsqueda del sapo de Neville. Antes de irse, Hermione no se olvidó de recordarle a Ron que consiguiera una varita nueva, ya que usar una varita vieja podría provocar que los hechizos fallaran. Ron. C8CA. Por extraño que parezca, Ron pudo aceptar las mismas palabras de Sherlock. Pero cuando vinieron de Hermione, Ron se sintió muy incómodo. No importa en qué casa me coloquen, espero no estar con ella. Tan pronto como Hermione se fue, Ron expresó directamente sus verdaderos sentimientos. Harry asintió distraídamente, con su atención todavía en Sherlock. Este buen amigo que acababa de conocer era realmente increíble. En ese momento, Sherlock ya estaba parado frente al vendedor de bocadillos. Miró con curiosidad aquellos bocadillos que nunca había visto antes. Solo por su apariencia, estos pequeños bocadillos estaban llenos de un aura mágica. Cosas aparentemente insignificantes fueron precisamente las que lo atrajeron inicialmente al mundo mágico. ¿Trajisteis el almuerzo? Sherlock miró hacia Harry y Ron. Harry negó con la cabeza. Para ser justos, a excepción de los castigos, los Dursley no dejaron que Harry pasara hambre. Pero tampoco le dejaban comer nunca hasta saciarse. Su primo Dudley siempre le arrebataba lo que quería comer. En tales circunstancias, naturalmente no le prepararían el almuerzo. Ron susurró que había traído sándwiches. Al ver que sus orejas se ponían rojas, Sherlock comprendió de inmediato. Quería comer, pero no tenía dinero. Sherlock no dijo mucho, preguntó los precios y compró un poco de cada uno. Al final, costó menos de 12 sicles de plata. Ni demasiado caro, ni demasiado barato. Invitaré a todos a comer, pero todo esto son bocadillos, así que Ron, dame tu sándwich para llenar mi estómago primero. Al oír a Sherlock decir esto, Ron asintió con entusiasmo. Su madre siempre olvidaba que a él no le gustaba la carne en conserva, y la sugerencia de Sherlock le vino perfecta. Es más, para él, los snacks eran originalmente más atractivos que los sándwiches de carne en conserva. Harry asintió sin dudarlo mucho. Era la primera vez que un par compartía comida con él y la sensación era maravillosa. A través de este período de interacción, Sherlock comprendió claramente sus personalidades. Harry parecía distante e introvertido, pero inconscientemente era una persona fuerte y valiente, por lo que su yo seguro podía aceptar su amabilidad. Por otro lado, Ron, que parecía despreocupado, siempre había vivido a la sombra de sus 5 excelentes hermanos mayores y en realidad era un poco inferior por dentro. Si le ofreciera directamente invitarlo a comer, seguramente le resultaría difícil aceptarlo. Pero cambiar la redacción, como intercambiar ahora, le haría sentir más cómodo. Además, Sherlock no estaba mintiendo. De hecho, sentía que debía consumir algunos alimentos básicos antes de comer bocadillos. Para su deleite, la comida de la señora Weasley era buena y la carne estaba deliciosa. Luego los tres comenzaron a festejar y pronto el carruaje se llenó del aroma de la comida. Ron también comenzó a usar su experiencia para presentarles a Sherlock y Harry varios bocadillos llenos de características mágicas.
Por ejemplo, las ranas de chocolate no eran ranas reales, sino un tipo de barra de chocolate con un relleno cremoso. La leche era rica, suave y sedosa, con una textura pura, suave y fácil de derretir, brindando a los consumidores una nueva experiencia de sabor. El sabor era muy bueno y a los jóvenes magos les gustaron mucho. Sin embargo, la atención de Sherlock y Harry se centró más en las tarjetas ilustradas que venían con estos pequeños bocadillos. Cada paquete de ranas de chocolate venía con una tarjeta, cuyo frente presentaba retratos de personajes famosos del mundo mágico y el reverso, biografías. Harry recibió una tarjeta del director de Hogwarts, Dumbledore. Las fotos en el mundo mágico eran diferentes a las del mundo no mágico. Las personas en las fotos podían moverse. Entonces, cuando Harry terminó de leer la biografía de Dumbledore y dio vuelta la tarjeta, se sorprendió al descubrir que el rostro de Dumbledore había desaparecido. No puedes esperar que se quede allí todo el tiempo. Ron vio la sorpresa de Harry y explicó casualmente. Cuando Harry le dijo a Ron que la gente en el mundo no mágico nunca cambiaba una vez fotografiada, fue el turno de Ron de sorprenderse. ¿Entonces no se mueven nada? Increíble. Mientras hablaba, Dumbledore volvió a aparecer en escena. Harry no pudo evitar elogiar. Eso es realmente asombroso, Sherlock, ¿no te sorprende? Sherlock le dio un mordisco a la rana de chocolate. El sabor era realmente bueno. Tomó la tarjeta de Harry, miró al anciano de barba blanca que desapareció y reapareció, y sonrió, diciendo: Este tipo de cosas y en realidad se pueden hacer sin magia. 15, ¿quién es la alternativa? En 1987, nació un formato de archivo de mapa de bits llamado GIF. Este nuevo formato permitió la visualización dinámica de imágenes, con un efecto real similar al de las tarjetas de personajes de Chocolate Frogs. En 1989, el formato GIF experimentó una actualización de versión, logrando realmente la funcionalidad de animación. Solo en este aspecto era incluso más avanzado que los retratos del mundo mágico. La explicación de Sherlock sorprendió una vez más a Harry y Ron con su amplio conocimiento. Los dos intercambiaron miradas, sintiendo que este nuevo estudiante en su año lo sabía todo. Esto fue solo un pequeño interludio. En resumen, las ranas de chocolate le dieron a Sherlock y Harry no solo a Dumbledore, sino también a Morgana, Hengist, Alberic, Circe, Paracelso y Merlín después de algunos intercambios. Con una suerte explosiva, incluso lograron obtener una tarjeta rara SSR cada uno. Zhou Yan y Combo de China. El primero fue un famoso alquimista que vivió durante el período de los reinos combatientes en el siglo IV AC. Este último fue un dragonólogo del siglo XV que descubrió los usos del polvo de huevo de dragón Firewall chino. Ron estaba muy envidioso de esto. Como esto era moneda corriente entre los estudiantes de Hogwarts, algunas cartas raras podían incluso canjearse por una semana de tareas. Su propia tarjeta de combo le fue regalada por su segundo hermano, Charlie, quien estaba investigando dragones en Rumanía. En cuanto a Zhou Yan, su hermano lo había tomado para cambiarlo por otra cosa. Sherlock mostró una expresión pensativa al escuchar esto. Parecía que en este aspecto las escuelas de magia no eran muy diferentes de las escuelas ordinarias. Luego, Ron advirtió a Sherlock y Harry sobre otro bocadillo. Las grajeas de todos los sabores de Bertie Bott. Todos los sabores significaba literalmente todos los sabores, con todo tipo de gustos disponibles. No solo había sabores de dulces tradicionales como chocolate, menta y mermelada, sino también sabores no alimentarios como cuero, pintura y tierra. Es más, incluso podrías obtener sabores estimulantes como mocos, cerumen y orina. Sherlock pensó por un momento y se dio cuenta de que con el desarrollo de la tecnología, el mundo no mágico realmente podría hacer estas cosas. Pero realmente no era necesario. Sin embargo, a través de su conversación con Ron, descubrió que la intersección de la magia y la ciencia era realmente muy interesante. Justo cuando Harry se armó de valor y planeó lamer un extraño frijol gris que ni siquiera Ron se atrevía a tocar, la puerta del compartimiento se abrió nuevamente. Esta vez, 3 jóvenes aparecieron ante Sherlock. El del medio tenía el pelo dorado claro, casi blanco, con rasgos bien definidos y una apariencia muy atractiva, aunque su tez era ligeramente pálida. A su lado había 2 chicos gordos, uno alto y otro bajo, poco llamativos y que, a pesar de su aspecto, eran bastante robustos. Estos 2 custodiaban sutilmente al niño del medio, como si fueran sus guardaespaldas. Ante sus ojos, el niño parecía aún más guapo. Su tez pálida incluso le otorgaba una belleza morbosa. Solo en términos de apariencia, incluso Sherlock quedó eclipsado.
Sherlock solo los miró y adivinó su identidad. La familia Malfoy. Al igual que la familia Weasley, el cabello también era una característica de la familia Malfoy. Sin embargo, el primero era pelirrojo y el segundo rubio platino. Al mismo tiempo, la familia Malfoy, al igual que la familia Weasley, pertenecía a las sagradas 28 familias de sangre pura. Sin embargo, Sherlock no fue el único que reconoció a Malfoy en ese momento. Al notar las miradas de Harry y Ron, Sherlock no pudo evitar sorprenderse un poco. Miró a Harry. ¿Lo conoces? No sería extraño que Ron conociera a Malfoy, después de todo, eran de la misma serie. Pero Harry no debería tener ninguna interacción con él. Harry también estaba un poco confundido en ese momento. No entendió cómo Sherlock vio esto, pero aún así asintió. Él reconoció a este niño de rostro pálido y cabello dorado claro. Se conocieron una vez en Madame Malkin's Robes for All Occasions en el callejón Diagon cuando encargaron túnicas. En ese momento, la impresión que Harry tenía de él no era muy buena porque era arrogante y menospreciaba a Hagrid. Debías saber que Hagrid era su primer amigo real en todos estos años. En ese momento, el niño ya había hablado. Todo el tren está zumbando, diciendo que Harry Potter está en este compartimento. Obviamente, también reconoció a Harry, a quien había conocido una vez antes, y ahora lo miraba con mucho más interés que en el callejón Diagon. Entonces, ese eres tú, ¿verdad? Harry asintió inconscientemente. Como la otra parte era amiga de Harry, Sherlock no planeaba intervenir. ¿Quién iba a saber que después de que el niño miró alrededor del carruaje, su mirada se detuvo en él y dijo con desprecio? No esperaba que el famoso Harry Potter estuviera sentado con una sangre sucia maloliente. ¡Qué decepción! La cara de Ron cambió inmediatamente. Malfoy continuó presentándose. Soy Malfoy, Draco Malfoy. Él es Crabbe y él es Goyle. Estoy aquí para y antes de que pudiera terminar de hablar, escuchó una mueca de desprecio. Fue Ron quien lo hizo. Malfoy giró inmediatamente la cabeza, sus ojos fijos en Ron, su mirada claramente disgustada. ¿Crees que lo que dije es gracioso? Ni siquiera necesito preguntarte quién eres. Pelirroja, túnicas viejas, la cara llena de pecas y demasiados niños que alimentar. Mi padre me dijo que la familia Weasley es así. Es una vergüenza para los sangre pura. Ron se enfureció inmediatamente. Aunque Sherlock había dicho algo similar hace un momento, las mismas palabras saliendo de la boca de Malfoy se sintieron completamente diferentes. Ron pensó que podría deberse a que Sherlock había usado un tono desapasionado al describir que vestía túnicas viejas y utilizaba una varita vieja, simplemente enunciando hechos objetivos. Pero Malfoy simplemente se estaba burlando de él. Sin embargo, antes de que la ira de Ron pudiera estallar, Malfoy se volvió hacia Harry una vez más, forzando una sonrisa mientras le extendía una mano. Pronto descubrirás que algunas familias de magos son mucho mejores que otras, Potter. No querrías ser amigo de la clase equivocada, o de sangre sucia de baja calidad, ¿verdad? Puedo ayudarte con eso. Era obvio que Malfoy estaba esforzándose mucho para mostrar buena voluntad hacia Harry. Desafortunadamente, su educación lo hizo lleno de una arrogancia condescendiente y engreída incluso cuando mostraba buena voluntad hacia los demás. Si la arrogancia de Hermione estaba en sus labios, entonces la arrogancia de él estaba en su rostro. Lo que es más importante, menospreció a los dos buenos amigos que Harry acababa de conocer. Así que su demostración de buena voluntad estaba destinada a ser en vano. Harry, que ya tenía una mala impresión de él, naturalmente no le permitió esta situación y dijo fríamente. No hace falta. Creo que yo mismo puedo identificar a los que no son de la misma clase. La sonrisa en el rostro de Malfoy se congeló. Después de haber recibido una bofetada en público, un leve rubor apareció en su pálido rostro. Retiró la mano, que quedó colgando en el aire, y dijo lentamente. Potter, si yo fuera tú, tendría mucho cuidado, o acabarías siguiendo el mismo camino que tus padres. No sabían qué les convenía. Fue porque andaban con los Weasley y Hagrid, gentuza como esa, que se dejaron influenciar. Tan pronto como Malfoy terminó de hablar, Harry se puso de pie inmediatamente. Ron se levantó sin decir palabra, su cara tan roja como su cabello. 16, mago cuerpo a cuerpo. Aunque solo lo conocía desde hacía poco tiempo, Ron ya consideraba a Harry un amigo. Además, Malfoy no solo había ofendido a Harry sino que también había insultado a Sherlock y a sí mismo, por lo que Ron naturalmente tuvo que defenderlos. Harry miró fríamente a Malfoy. Dilo otra vez.
Aunque era introvertido y reacio a discutir con la gente, sus padres eran una línea roja para él y nunca permitía ningún insulto. «Oh, ¿quieres pelear?». Malfoy estaba un poco sorprendido por el coraje de Harry y Ron, pero después de mirar a Crabbe y Goyle a su lado, se burló. Notó con el rabillo del ojo que Sherlock no se había puesto de pie con Harry y Ron, y la mirada de desprecio en sus ojos se profundizó. Los sangre sucia son sangre sucia, no tienen agallas en absoluto. Los Weasley pueden ser una desgracia para los sangre pura, pero son mucho mejores que él. En ese momento, Crabbe y Goyle ya habían dado un paso adelante con la conciencia de los lacayos, mirando a los tres. De hecho, el corazón de Harry no era tan valiente como parecía. Como Crabbe y Goyle eran mucho más grandes que él y Ron, estaba un poco nervioso en ese momento. A Ron le pasaba lo mismo, y los dos simplemente estaban fingiendo valentía. Después de todo, todavía eran estudiantes de escuela primaria, por lo que la timidez que los dos revelaron inconscientemente fue notada inmediatamente por Crabbe y Goyle, y se volvieron aún más desdeñosos. En cuanto a Sherlock, no lo tomaron en serio en absoluto, al igual que a Malfoy. Una sangre sucia tímida no merecía la pena mencionarla en absoluto. Entonces, después de descubrir que Harry y Ron estaban mintiendo y que Sherlock era tímido como un ratón, Goyle tomó la iniciativa. Extendió su mano malvada hacia la rana de chocolate que estaba al lado de Ron. «Estos bocadillos están buenos, pero ahora son míos. Déjalo ir». Cuando llegó el momento de comer, Ron finalmente superó el miedo en su corazón y se lanzó hacia adelante. Desafortunadamente, Goyle lo empujó hacia abajo antes de que pudiera tocarlo. Sin esfuerzo. Al ver esta situación, Harry quedó atónito. En ese momento, Goyle, que le sacaba 2 cabezas más, no pudo evitar recordarle a su primo Dudley, que le hacía bullying desde que era un niño. Quería hacer algo, pero la sombra psicológica formada desde la infancia hacía que su cuerpo fuera un poco desobediente. Al ver a Goyle reír y abrir el paquete, un pensamiento creció en la mente de Harry. Me acosaban antes de venir a Hogwarts, y todavía me acosan después de venir a Hogwarts, así que no vine aquí para nada. Justo cuando Harry estaba a punto de caer en la desesperación. Goyle, que estaba a punto de abrir el bocadillo, de repente dejó escapar un grito. De repente, una mano fuerte y poderosa le agarró la muñeca con fuerza. Goyle gritó y agitó la mano intentando liberarse, pero la mano, aunque no era grande, sujetaba su muñeca con fuerza como un aro de hierro. Digo, ustedes, Sherlock, que había sido ignorado por los 3 Malfoy, se levantó lentamente. Le pellizcó la muñeca de Goyle, con una mirada de impotencia en su rostro. Antes de tomar las cosas de otras personas, ¿no deberías decirlo primero? Goyle no pudo evitar encorvarse de dolor. Sherlock no era bajo para empezar, y ahora que se puso de pie derecho, se convirtió en el que miraba hacia abajo. Sherlock. Al ver esta escena, Harry no pudo evitar exclamar, su voz llena de alegría. En ese momento, la figura de Sherlock se volvió increíblemente alta ante sus ojos. Ron también luchó por levantarse del suelo, con los ojos llenos de sorpresa mientras miraba a Sherlock. Un pez gordo los lleva. Déjalo ir. En ese momento, Crabbe también reaccionó y corrió hacia Sherlock. Cuidadoso. Harry finalmente superó el miedo en su corazón y planeó ayudar. Pero antes de que pudiera apresurarse, la situación había cambiado. Frente a Crabbe, que corría hacia él, Sherlock asintió. Está bien. Diciendo esto, soltó la mano de Goyle. Goyle inmediatamente cayó al suelo. Sin embargo, antes de que su cuerpo pudiera aterrizar, recibió un rápido y brutal uppercut de Sherlock en su barbilla. Al mismo tiempo, Crabbe también se apresuró a acercarse. Sherlock estiró la pierna como si no lo hubiera hecho. Golpear. Crabbe inmediatamente cayó de bruces. Entonces Sherlock retiró la mano que le había dado el uppercut a Goyle y también le dio uno a Crabbe. Goyle y Crabbe ya habían comenzado a abrazar sus cabezas y aullar de dolor. Aunque estos dos podrían considerarse físicamente fuertes entre sus compañeros, después de todo solo tenían 11 años, y su capacidad para soportar golpes realmente no era tan fuerte. Además, se enfrentaban a Sherlock, un profesional. En ese momento, la mirada de Sherlock se volvió hacia Malfoy, cuyo rostro había cambiado drásticamente y se alejaba constantemente, y le dedicó una sonrisa amistosa. Señor Malfoy, de la familia de sangre pura, ¿le gustaría probarlo también? La sonrisa de Sherlock en ese momento parecía la de un demonio en los ojos de Malfoy. Nunca esperó que el otro partido pudiera derrotar a Goyle y Crabbe con su propia fuerza. No, no se debería decir que los derrotó, sino que los aplastó. Este tipo no parece un mago en absoluto.
Ya no tenía la arrogancia que tenía antes y se retiró una y otra vez, abandonando rápidamente el carruaje. Crabbe y Goyle le siguieron de cerca, también luchando por escapar. Sherlock no los detuvo y los dejó ir. En ese momento, Harry y Ron miraron a Sherlock solo con admiración. El pensamiento anterior apareció en la mente de Harry una vez más. Si tan solo pudiera seguirlo siempre. Eso fue increíble, Sherlock, ¿cómo lo hiciste? Son demasiado débiles. Sherlock no se sintió orgulloso en absoluto. Mi familia solía contratar maestros para que me enseñaran algo de esgrima y boxeo. ¿Boxeo? ¿Esgrima? Harry y Ron se miraron y no pudieron evitar imaginarse a Sherlock empuñando su varita como una espada larga y peleando con otros. ¿Un mago del combate cuerpo a cuerpo? Es tan raro. ¿Es sangre sucia una mala palabra? Sherlock de repente abrió la boca, interrumpiendo la imaginación de Harry y Ron. Harry miró a Ron confundido, y Ron se quedó atónito, como si aún no se hubiera recuperado del shock que acababa de sufrir. No fue hasta después de un rato que explicó en voz baja. Es un término muy insultante y cruel para los muggles, muy desagradable, y solo esos magos oscuros malvados, sin remedio y extremadamente bastardos llamarían así a los muggles. Veo, Sherlock mostró una mirada pensativa. ¿Malfoy también es este tipo de persona? No precisamente. Aunque Ron odiaba a Malfoy y su familia, no creía que fueran tan malos. Y añadió. Esos tipos de Slytherin también los llaman así. Malfoy definitivamente va a entrar a Slytherin. Al escuchar la explicación de Ron, Sherlock pensó por un momento y dijo. Ron, tengo dos preguntas. 17, las dos preguntas de Sherlock. ¿Cuál es el problema? Al oír que Sherlock le pedía consejo, Ron no pudo evitar animarse. Porque esa frase le dio una sensación de el pez gordo me necesita. Primero, ¿cuáles son las características de cada una de las 4 casas? En segundo lugar, ¿no eres consciente de que la palabra muggle también tiene connotaciones discriminatorias? Sherlock juntó las palmas de las manos, levantó la barbilla y miró a Ron expectante, esperando su explicación. ¿Qué? Ron se sorprendió. ¿Muggle, cómo podría ser un término despectivo? Primero respondió la segunda pregunta. Después de todo, en comparación con la primera pregunta, el impacto de la segunda pregunta fue demasiado para él. Gorgonas galopantes, nunca había tenido ninguna intención de discriminar a los muggles desde que era un niño. Su padre incluso estaba muy interesado en el mundo muggle y los trataba con extrema amabilidad. Fue precisamente por eso que fue menospreciado por familias de sangre pura como los Malfoy, quienes creían que habían manchado el honor de los Sagrados 28. Pero ahora Sherlock estaba diciendo que muggle también era un término despectivo. Imposible, absolutamente imposible. Harry, que estaba a su lado, también ayudó a Ron a explicar. Sherlock, te equivocas esta vez, Hagrid también los llama así. Sherlock meneó la cabeza, sin explicarlo directamente, pero sin dejar de preguntar. ¿Cómo se escribe muggle? Muggle. Ron todavía estaba pensando, pero Harry ya había dado la respuesta. Sherlock frunció el ceño. ¿No notas nada malo? Ron todavía parecía estar en blanco. Al principio Harry tampoco pensó que hubiera nada malo. Pero Sherlock ya se lo había recordado, así que pensó un rato y luego se dio cuenta. ¿Te refieres a la raíz? Sherlock asintió, mirando a Ron que todavía parecía confundido, algo sorprendido. Entonces, ¿las familias de magos no aprenden vocabulario? Ron tosió 2 veces y sus orejas se enrojecieron de nuevo. Lo hacemos. Claro que aprendemos. Pero no vi nada malo en esa palabra. Sherlock miró a Harry. Aunque no sabía por qué, Harry entendió la mirada de Sherlock. Así que tomó la iniciativa de explicarle a Ron. La raíz de muggle es mug, ¿no es eso una taza? Ron replicó rápidamente, para parecer menos ignorante. Harry suspiró. Además de taza, tiene otro significado. Por sugerencia de Sherlock, Harry le explicó cuidadosamente a Ron que la raíz de muggle, mug, además de significar taza, también significaba tonto. Ron abrió la boca sorprendido, sin saber qué decir por un momento. Este conocimiento fue realmente la primera vez que lo había escuchado. Sherlock tenía razón, la gente de familias de magos realmente no estudiaba el vocabulario adecuadamente. Al ver la apariencia de Ron, Harry se dijo a sí mismo en su corazón. Al mismo tiempo, sintió aún más que Sherlock era increíble. Claramente, creció en una familia no mágica como él, pero no solo sabía mucho sobre el mundo no mágico, era competente en todo tipo de conocimientos, sabía boxeo y esgrima, sino que incluso usaba hábilmente la magia. Es realmente asombroso.
Al notar el mal humor de Ron, Sherlock le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes demasiado, después de todo, tonto es Mug y no Mugle, no hay problema en seguir usando ese término. Creo que la persona que inventó este término en primer lugar no tenía una actitud amistosa hacia las personas que no pueden usar magia. Pero, mirando la mirada enredada de Ron, Sherlock simplemente explicó dos frases más. El lenguaje y la escritura originales cambian constantemente con el desarrollo de los tiempos, algunas palabras eran originalmente neutrales, pero luego se volverán despectivas. Por ejemplo, negro, inicialmente no tenía connotaciones despectivas, se originó del latín y significaba negro, y fue ampliamente utilizado en Estados Unidos antes de los años 1960. La palabra verdaderamente despectiva es nigger, pero hoy en día, el término negro es el mismo que nigger, y también se considera discriminatorio. En unas décadas, me temo que ni siquiera los negros podrán ser utilizados debido a su sensibilidad. Harry se quedó atónito. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarlos? ¿Quién sabe? ¿Quizás un afroamericano? Sherlock dijo con una mueca de desprecio. Muggle es lo mismo, inicialmente contenía un significado despectivo, pero hoy se ha debilitado hasta el punto de que puede ser ampliamente aceptado. Harry y Ron miraron a Sherlock con admiración, era tan sabio. En ese momento, la puerta del compartimento se abrió una y otra vez. Hermione reapareció frente a ellos. ¿Qué pasó? Hermione miró los dulces esparcidos por todo el suelo y preguntó con cierta duda. Harry y Ron miraron a Sherlock. Este último se encogió de hombros. Señorita Granger, alguien quería robarnos nuestros bocadillos, pero finalmente se fue después de ser persuadido. ¿Es eso así? Hermione estaba un poco incrédula, acababa de ver con sus propios ojos la situación cuando Malfoy y los tres se fueron. No importa cómo lo mires, esa apariencia no parecía la de alguien convencido. No peleaste, ¿verdad? No causes problemas antes de que lleguemos. Ella todavía tenía un tono orgulloso, Ron tensó su rostro y estaba a punto de replicar. Pero Sherlock dijo en ese momento. Ron, todavía queda la primera pregunta. ¿Qué? Ron entonces se dio cuenta de que Sherlock había hecho dos preguntas y solo había respondido la segunda. No pudo evitar sentirse molesto, frente a Sherlock, siempre parecía ser muy lento. Afortunadamente, al provenir de la familia Weasley, realmente sabía mucho sobre las 4 casas de Hogwarts, por lo que comenzó a presentarlas elocuentemente. Al escuchar a Ron hablar de esto, Harry y Hermione se interesaron. Hermione, como antes, se sentó junto a Sherlock y escuchó atentamente. A Sherlock no le importó, pero cuanto más escuchaba, más sentía que la presentación de Ron era demasiado subjetiva. En boca de Ron, Gryffindor era un guerrero justo y valiente, la razón era que el actual director y el subdirector de Hogwarts provenían de esta casa, y sus padres y varios hermanos también eran de ella. De la misma manera, lo más probable es que a él mismo le asignen esta casa. Ravenclaw era un nerd que solo sabía leer, y los estudiantes allí eran excéntricos y moralistas. Hufflepuff era un grupo de glotones y nada destacable que no tenían habilidades especiales excepto el gusto por la comida. Pero esto era aceptable, porque Slytherin estaba lleno de villanos despreciables, desvergonzados, insidiosos y astutos. Combinando el conocimiento que había adquirido de los libros y la personalidad de Ron, Sherlock inmediatamente hizo una deducción. A los ojos de los demás, Gryffindor podría ser un grupo de hombres imprudentes que solo sabían causar problemas. En ese momento, Harry también intervino. Hagrid también dijo que preferiría ir a Hufflepuff que a Slytherin. ¿Por qué Voldemort es de esta casa? Cuando Sherlock mencionó este nombre, Ron no pudo evitar estremecerse nuevamente. Miró a Sherlock con resentimiento. Sé que no tienes miedo, pero ¿no puedes cuidar los sentimientos de personas como nosotros? A Sherlock no le importaban las opiniones de los demás, y tras recibir la respuesta afirmativa de Harry, se volvió hacia Ron. Entre las 4 casas, Hufflepuff es la que tiene más gente, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ron se sorprendió un poco. Oh, Barba de Merlín, eres realmente increíble. Al escuchar la respuesta de Ron, Sherlock asintió. Efectivamente, todas las personas con problemas de personalidad se fueron a otras casas, luego las personas amables y obedientes restantes naturalmente fueron a Hufflepuff. En ese momento, una voz comenzó a resonar en el tren. El tren llegará a Hogwarts en 5 minutos, por favor deje su equipaje en el tren, lo enviaremos a la escuela por usted. Sherlock tomó acción inmediatamente. ¿Por qué estás directamente? Hermione se sonrojó al ver esto y se retiró rápidamente. 18, llegó a Hogwarts es solo quitarse un abrigo, Ron murmuró, viendo a Hermione irse con la cara roja.
Pero es genial mientras ella pueda irse. Harry y Ron también comenzaron a cambiar de ropa con Sherlock. Se fijó en las zapatillas de Ron, que, como había dicho Sherlock, sobresalían por debajo de la bata. Sitio web de la novela de Taiwán 51545, 55. 5,5, pero no tenía tiempo para preocuparse por ello ahora, porque estaba demasiado nervioso. Ron parecía pálido y no estaba mucho mejor. Después de todo, eran solo niños de 11 años, que de repente dejaban su ciudad natal y llegaban a un lugar completamente extraño. Sería una mentira decir que no estaban nerviosos. En cuanto a Sherlock, es mejor no pensar en él como en un niño. El tren fue disminuyendo poco a poco su velocidad y finalmente se detuvo. Estaba completamente oscuro, y tan pronto como las puertas se abrieron, el viento frío aullante hizo temblar a los jóvenes magos. En realidad, la condición física de Sherlock era buena entre sus compañeros, pero acababa de recuperarse de una enfermedad grave, por lo que también lo encontraba insoportable. En ese momento, el clima frío y húmedo de Gran Bretaña se exhibía en todo su esplendor y todo el mundo temblaba de frío. En ese momento, una bola de luz apareció sobre las cabezas de todos, atrayendo la atención de los jóvenes magos, seguida de una voz áspera. Estudiantes de primer año. Estudiantes de primer año por aquí. Un gigante de más de 3 metros de altura apareció directamente frente a todos. Era precisamente porque era tan alto que la luz de la lámpara que sostenía parecía tan alta. Sherlock comprendió inmediatamente que esa persona era Hagrid, a quien Harry había mencionado. Sin embargo, la descripción de Harry fue un poco conservadora. Según la estimación de Sherlock, la otra persona medía al menos 3 metros y medio. Solo se puede decir que este es efectivamente el mundo mágico. La persona más alta del mundo Muggle mide solo 2 metros y medio. Aunque Hagrid tenía una gran barba, le dio a Harry una sonrisa amable. Harry, ven aquí, ¿estás bien? Vamos, seguidme, ¿hay otros estudiantes de primer año? Cuidado con el paso. Bien, estudiantes de primer año, síganme. Bajo la guía del gigante Hagrid, los estudiantes de primer año se separaron de los estudiantes mayores y caminaron por un sendero estrecho y empinado. Estuvo oscuro y sombrío todo el camino hasta que doblaron una curva y de repente la vista se abrió. Los jóvenes magos no pudieron evitar quedarse sin aliento por la sorpresa. Un lago negro apareció en sus ojos como si se abrieran las nubes y vieran el sol. La tranquila superficie del lago se onduló, pareciendo silenciosa y misteriosa al mismo tiempo. Aún más cautivadora era la alta montaña en la orilla opuesta del lago. Un majestuoso castillo se alzaba en la ladera de la colina, con imponentes torres y ventanas que brillaban bajo el cielo estrellado, atrayendo la atención de todos. Hogwarts, aquí estamos. En ese momento, todos los jóvenes magos contuvieron la respiración inconscientemente, observando en silencio la escena. Hasta que Hagrid habló para recordárselo. Para conmemorar a los 4 fundadores del colegio Hogwarts, los alumnos de primer año también reman a través del lago negro como los 4 fundadores cuando entran por primera vez al colegio para llegar al castillo. Esta fue también la razón por la que el gigante Hagrid pidió a los estudiantes de primer año que lo siguieran antes. Como cada bote no podía albergar más de 4 personas, Harry y Ron naturalmente siguieron a Sherlock, su hermano mayor. Como alguien que ya los había conocido antes del comienzo del colegio, Hermione también los siguió. Esto hizo que Ron pusiera los ojos en blanco nuevamente. ¿Están todos a bordo? Adelante. Después de confirmar que todos los estudiantes de primer año estaban a bordo, Hagrid tomó un bote solo para liderar el camino. Por supuesto, con su tamaño, no había espacio para una segunda persona en el bote. Una flota de pequeñas embarcaciones navegaba por el lago, y círculos de ondas aparecían en la tranquila superficie del lago. Algunas personas observaban en silencio el imponente castillo, algunas intentaban ver si podían hacer que el bote remara más rápido y algunas charlaban sobre el futuro mientras remaban. Sherlock y sus amigos eran estos últimos. Hermione tomó la iniciativa. ¿Cómo determinarán en qué casa seremos clasificados? Harry negó con la cabeza. Hagrid no lo dijo. Los libros que compró Sherlock tampoco mencionaron este asunto, como si todos lo mantuvieran en secreto conscientemente. Así que los 3 miraron a Ron juntos. Ron, al ser observado por 6 ojos, no pudo soportarlo y rápidamente dijo. Es a través de una prueba. Fred dijo que nos duele mucho, pero creo que está bromeando. Sherlock meneó la cabeza. Debe estar bromeando. Pensándolo bien, es imposible. Es solo una prueba de ingreso, similar a un examen de ubicación de clase en el mundo Muggle. ¿Cómo podría dañar a los estudiantes? Ron todavía estaba un poco preocupado.
Eso espero, pero por cierto, Sherlock, alguien tan inteligente como tú definitivamente será elegido para Ravenclaw, y yo debería ser elegido para Gryffindor. Hermione levantó las cejas cuando escuchó esto. Sherlock sonrió y no respondió. El tiempo que tardaron en cruzar el lago Negro fue más corto de lo esperado. Al desembarcar y recoger los botes vacíos, Hagrid también ayudó a Neville a encontrar su sapo, lo que lo dejó extasiado. Pero esta alegría desapareció rápidamente. Una bruja alta, de cabello negro y túnica verde esmeralda se paró frente a la puerta del castillo y completó la entrega con Hagrid. Estudiantes de primer año, profesor McGonagall. Gracias, Hagrid. Deja que yo me encargue de ellos desde aquí. Al ver su expresión seria, todos inconscientemente sintieron que no era fácil tratar con esta mujer. La persona que vino fue Minerva McGonagall, la subdirectora de Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor. Cuando vio a Sherlock, una sonrisa apareció en su rostro serio. Hola, señor Holmes. Es un placer conocerla, profesora McGonagall. El intercambio entre Sherlock y McGonagall sorprendió a los jóvenes magos cercanos. Hermione no pudo evitar empujar a Sherlock con el codo. Holmes, ¿cómo conoces a la profesora McGonagall? Su acción hizo que Sherlock confirmara una vez más que esta niña era sociable por naturaleza. Al ver las miradas curiosas de Harry y Ron, les contó que la profesora McGonagall había ido a su puerta a responder preguntas. Veo. Los tres saciaron su curiosidad y entonces su atención se vio atraída por las palabras de la profesora McGonagall. Bienvenidos todos a Hogwarts. El banquete inaugural está a punto de comenzar, pero antes de entrar al salón, primero deben decidir a qué casa pertenecerán. En comparación con Ron, la introducción de la profesora McGonagall a las 4 casas fue mucho más objetiva. Señaló específicamente que cada casa tiene su propia historia gloriosa y ha cultivado magos extraordinarios. Las 4 casas nunca han sido superiores o inferiores, y no importa en qué casa seas clasificado, eres miembro de Hogwarts. Después de decir estas cosas, la profesora McGonagall condujo a los estudiantes de primer año al gran comedor, y luego salió primero para prepararse para la ceremonia de selección. Durante este periodo, más de 20 fantasmas salieron de las paredes, causando un gran revuelo y asustando a los estudiantes de primer año. Sherlock se interesó mucho por estos fantasmas, algo que la ciencia actual no puede lograr. Intentó comunicarse con los fantasmas, pero estos hablaban entre ellos y no prestaban atención a estos estudiantes de primer año. Solo un fraile gordo le respondió y le sugirió que lo seleccionaran en Hufflepuff, porque el fraile gordo solía estar en esa casa. No hay relación causal. Sherlock suspiró, perdió el interés en seguir comunicándose con los fantasmas y se volvió para observar el gran comedor. 19, ¿estás aquí para comprar un sombrero? A diferencia de su oscuro exterior, el interior del castillo de Hogwarts puede describirse como magnífico y palaciego. Curiosamente, el techo parece transparente, lo que permite ver las estrellas centelleantes del exterior. Al notar las acciones de Sherlock, Hermione le susurró. Tiene un encanto que recuerda al cielo de afuera. Lo leí en Hogwarts. Una historia. Sherlock asintió. De hecho, era difícil creer que había un techo arriba, y igualmente difícil creer que el salón no estuviera abierto a los elementos. Originalmente, cuando Sherlock vio el tamaño del castillo de Hogwarts, pensó que sus 7 años allí serían bastante estrechos. Pero ahora parecía que el espacio interior era significativamente más grande de lo que parecía desde fuera. Fue sencillamente poco científico. Cuando algo no podía explicarse, la magia llenaba el vacío. Cuando la profesora McGonagall regresó, los fantasmas flotaron a través de las paredes y desaparecieron. En este momento, todos los profesores y estudiantes estaban sentados, todos mirando a los estudiantes de primer año, esperando que completaran la ceremonia de clasificación. Bajo la mirada de todos, la profesora McGonagall colocó suavemente un taburete de 4 patas frente a los estudiantes de primer año y le puso un sombrero. Sherlock notó que el sombrero puntiagudo estaba remendado, era muy viejo e incluso desde la distancia podía decir que estaba sucio. Al momento siguiente, el sombrero empezó a moverse y en la parte inferior de su medio apareció una grieta ancha, como si abriera la boca. Entonces empezó a cantar. Puede que no creas que soy bonita, pero no juzgues lo que ves. Me comería a mí misma si pudieras encontrar un sombrero más elegante que yo. Se cantó una canción que a Sherlock le pareció algo ruidosa. El canto del sombrero no era muy bueno y la melodía estaba muy por debajo de su nivel de violín. Sin embargo, le proporcionó a Sherlock cierta información. Principalmente fue una introducción a las 4 casas.
Su introducción fue igualmente objetiva y, comparada con la de McGonagall, más profesional. En resumen, Gryffindor. Valiente, intrépido, representado por el león, que simboliza el elemento del fuego. Hufflepuff. Justo, leal, representado por el tejón, que simboliza el elemento tierra. Ravenclaw. Sabio, erudito, representado por el águila, que simboliza el elemento aire. Slytherin. Astuto, ambicioso, representado por la serpiente, que simboliza el elemento agua. Los estudiantes de primer año ahora entendieron que solo necesitaban ponerse el sombrero. Voy a matar a Fred. Ron no pudo evitar decirles a Sherlock y Harry. Hizo que pareciera que fuéramos a pelear con un troll. Harry y Hermione respiraron aliviados en secreto, obviamente estaban muy nerviosos antes. Naturalmente, Sherlock no estaba nervioso, simplemente sentía que las cosas se estaban poniendo cada vez más interesantes. En ese momento, comenzó la ceremonia de selección. McGonagall sostuvo un rollo de pergamino, avanzó unos pasos y leyó el primer nombre. Anna Abbott. Una niña con 2 trenzas doradas salió tambaleándose de la fila bajo la mirada de toda la escuela, poniéndose nerviosamente el sombrero. Antes de que nadie supiera lo que pasó, el sombrero gritó Hufflepuff. Las personas en la mesa de la derecha aplaudieron y vitorearon a Anna, dándole la bienvenida a sentarse en su mesa. El fantasma del fraile gordo que había saludado a Sherlock también la saludó alegremente. Luego, uno por uno, los nuevos estudiantes fueron llamados por McGonagall, se pusieron el sombrero, fueron clasificados y se quitaron el sombrero. Repetición mecánica, sin ninguna novedad. Pronto, los que estaban con Sherlock fueron llamados por su nombre. Hermione Granger. Hermione estaba muy nerviosa, olvidándose incluso de saludarlos, casi corriendo hacia el taburete. Ella se puso apresuradamente el sombrero en la cabeza. Finalmente el sombrero gritó Gryffindor. Ron no pudo evitar resoplar, obviamente un poco infeliz de que la pequeña niña pudiera ser seleccionada para la misma casa que él. Sherlock observó esta escena con gran interés. No le importaban los pensamientos insignificantes de Ron. Lo que le importaba era el tiempo que tardaba en ordenar el sombrero. A veces el sombrero gritaba inmediatamente el nombre de la casa, pero otras veces hacía falta un tiempo para tomar una decisión. Por ejemplo, a Hermione le llevó casi 4 minutos. Este fue el tiempo más largo empleado por cualquiera de los que habían sido clasificados, dando la impresión de que el sombrero también estaba dudando. Entonces la pregunta era: cuando fuera su turno, ¿cuánto tiempo tardaría y en qué casa lo asignarían? De hecho, cuando el sombrero cantó esa cancioncita, Sherlock ya había pensado en esa pregunta. El resultado fue: todo era posible. Valor, nunca le faltó. La razón fundamental por la que eligió venir a Hogwarts fue su deseo de explorar lo desconocido. Cuando era necesario, incluso podía ignorar la vida y la muerte, un sentimiento que solo lo emocionaba más. Justicia, uno de sus intereses era combatir el crimen. Claro que los métodos no eran precisamente buenos y legítimos, pero ciertamente no eran malos, y el resultado debía ser la justicia. Sabiduría, ni qué decir tiene. Aunque, por culpa de su familia, antes de conocer a otros niños, se creía idiota. Astucia y ambición, sin duda poseía ambas, y por la cancioncita del sombrero seleccionador, su arrogancia y desprecio por las reglas realmente coincidían con Slytherin. Así que incluso a Sherlock, que era bueno razonando y analizando, le resultó difícil determinar en qué casa sería ubicado. Si pudiera preguntarle a Hermione qué pasaría cuando se pusiera el sombrero, creía que la señorita Granger estaría feliz de responder. Lamentablemente no pudo preguntar. Porque cada nuevo estudiante saldría de la fila actual después de determinar su casa e iría a su propia casa, donde estudiantes mayores de la misma casa lo estaban esperando para darle la bienvenida. En ese momento, McGonagall vio que Hermione ya había tomado su asiento en medio de la bienvenida de los estudiantes superiores de Gryffindor, y su mirada regresó al pergamino. Su mirada se detuvo un momento mientras leía el nombre del siguiente estudiante nuevo. Sherlock Holmes. Al oír su nombre, Sherlock no dijo nada, pero Harry y Ron de repente se pusieron nerviosos. No vayas a Slytherin. Debes ir a Gryffindor. Además de sus 2 amigos, naturalmente había otros que prestaban atención a Sherlock. Se había corrido la voz de que les había dado una lección a Malfoy y a sus compinches en el tren. Los estudiantes que lo sabían no podían evitar fijarse en él al oír su nombre. Sin mencionar que Sherlock ya tenía una apariencia y un exterior que era suficiente para llamar la atención a primera vista.
Además, McGonagall también le había mencionado a Dumbledore sobre este pequeño mago con agudas habilidades de observación y análisis. Sin embargo, Sherlock caminó hacia el taburete, pero no se puso el sombrero en la cabeza directamente como los demás. Tomó el sombrero en su mano, examinándolo cuidadosamente mientras lo giraba. Toda la escuela quedó muy sorprendida. McGonagall, que estaba organizando la ceremonia de selección, estaba aún más sorprendida. No es que te hayamos pedido que vinieras aquí a comprar un sombrero, ¿por qué elegiste uno? No pudo evitar mirar hacia el director Dumbledore, que estaba sentado en la mesa principal. 20, sombrero seleccionador. Soy tan miserable cuando Sherlock no se puso el sombrero seleccionador sino que lo sostuvo en sus manos, examinándolo cuidadosamente, no solo McGonagall sino también Dumbledore se interesaron. Se inclinó ligeramente hacia adelante, /WI/K, pero no dijo nada para detenerlo. Afortunadamente, la observación de Sherlock no duró mucho. Pronto, dejó caer el sombrero sobre su cabeza con un golpe. A juzgar solo por su apariencia, el sombrero era muy viejo. Después de todo, estaba cubierto de mugre, sucio y grasiento, con un fuerte olor a aceite para la cabeza. Ya soy bastante descuidado, pero no esperaba que la gente del mundo mágico estuviera aún menos preocupada por la higiene. La última persona que lo usó fue el hijo de un panadero. Justo cuando Sherlock estaba reflexionando, una voz débil sonó en su oído. Oh, lamento disgustarte, pero solo soy un sombrero y no puedo limpiarme, pero ¿cómo supiste que el último niño era hijo de un panadero? Sherlock se quedó desconcertado al principio, pero luego sus ojos se iluminaron. Interesante. ¿Puedes ver a través de los pensamientos de la gente? Un sombrero capturaba sus pensamientos. El mundo mágico era realmente asombroso. No, solo son pensamientos superficiales, y solo porque no los ocultaste deliberadamente. No soy un objeto de las artes oscuras. No tengo la habilidad de legeremancia. El sombrero primero explicó y luego continuó. Entonces, ¿puedes responder mi pregunta ahora? Sintiendo la persistencia del sombrero, y por interés en el sombrero en sí, Sherlock obedeció. Es una simple deducción. Tu ala tiene restos de papel de aluminio y harina blanca, y un olor a trigo disimula el olor a aceite de la cabeza. Claro, el comportamiento del último niño ya indicaba su situación familiar. Estas son solo confirmaciones adicionales. Interesante. Maravilloso. Una sabiduría incomparable, un coraje admirable, un corazón verdaderamente bondadoso, un desprecio por las reglas, difícil, demasiado difícil. Despreciando la autoridad, desafiando las reglas, lograrás grandes cosas. Con un solo pensamiento, Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria, sin duda. Sabio y erudito, con un amor por la investigación y una sed infinita por lo desconocido, sí, Ravenclaw puede mejorar sus ojos perspicaces y su mente ágil. ¿Tu deseo es castigar el mal y promover el bien, combatir el crimen? ¡Qué lástima! Si la señora Hufflepuff todavía estuviera aquí, te adoraría. Pero tu indomable valentía es aún más fascinante. Si no te incluyó en Gryffindor, la profesora McGonagall me matará, estoy demasiado en conflicto. Y sintiendo la tensión del sombrero seleccionador, Sherlock dijo con calma. En este punto, creo que el coraje es el mejor sustituto de la estupidez. Y así, Sherlock inició una conversación cordial y amistosa con el sombrero. La nueva ceremonia de selección de estudiantes en el gran comedor de Hogwarts. Toda la escuela quedó en silencio. ¿Es tan difícil? La última niña duró bastante. ¿Este niño es aún más persistente? Al notar la delgada nariz aguileña de Sherlock, muchas estudiantes mayores anotaron en secreto el nombre del niño. Sherlock Holmes. Las discusiones afuera se hicieron más fuertes, pero Sherlock no se dio cuenta. Por supuesto, incluso si lo supiera, no le importaría. Se lo estaba pasando genial charlando con el sombrero. ¿Qué? Veo que no te falta coraje. Un coraje intrépido puede convertirte en un héroe, no conviertas a la gente en héroes. Los héroes no existen, y aunque existieran, yo no sería uno de ellos. Pero, y el emocionalismo es un defecto fisiológico de los perdedores. La inteligencia es lo nuevo sexy. Y el sombrero seleccionador estaba muy preocupado. Debido a que este joven mago poseía características de las 4 casas, teóricamente, podría ser ubicado en cualquiera de ellas. Sin embargo, a medida que el intercambio con Sherlock se profundizó, el sombrero seleccionador comenzó a inclinarse en una determinada dirección. Principalmente la elección entre Gryffindor y Ravenclaw. El sombrero originalmente estaba planeado para ponerlo en Ravenclaw. Después de todo, hasta el propio Sherlock dijo que la inteligencia era lo nuevo sexy.
Pero, antes de tomar una decisión, el sombrero detectó agudamente un problema. Descubrió que Sherlock solo aprendería y comprendería el conocimiento que pudiera utilizar. Esto estaba en desacuerdo con las cualidades que poseía Ravenclaw. Si se tratara de otra persona, este pequeño asunto naturalmente sería inofensivo. Pero en el caso de Sherlock, esto se convirtió en la clave para tomar una decisión. Sherlock trataba el conocimiento como una herramienta. Aprendía lo que era útil y no aprendía lo que no lo era, a diferencia de los verdaderos Ravenclaw, que simplemente estaban llenos de un fuerte deseo y búsqueda de conocimiento. Por otra parte, su valentía era impecable. Era extremadamente aventurero y su valentía interior era suficiente para barrer todos los obstáculos. Aunque Sherlock también dijo que el coraje era el mejor sustituto de la estupidez. Pero esto no fue un problema para él personalmente. Porque era verdaderamente valiente. Las águilas de Ravenclaw pasarían su tiempo aprendiendo conocimientos y no tendrían tiempo para acompañarlo en aventuras. Gryffindor era diferente. Los pequeños leones no podían esperar para formar equipo con él. Finalmente, cuando Sherlock se enteró por el sombrero que Ravenclaw tenía muchos tipos de personas con base de conocimiento, sus ojos se iluminaron. Excelente. De esta manera, cuando necesitaba información, podía preguntarles directamente sin tener que gastar tiempo en aprenderla. Y podría liberar más tiempo para la exploración. Así, después de mucha deliberación, el sombrero respetó los deseos de Sherlock y tomó una decisión final. Gryffindor. Sherlock se quitó el sombrero, se despidió de él y caminó hacia la mesa de Gryffindor. Felicidades. Naturalmente, Hermione estaba muy contenta de estar emparejada con alguien a quien conocía. Estaba a punto de decir algo cuando los dos hermanos mayores de Ron, los gemelos Weasley, se acercaron. Estábamos diciendo que la señorita Granger casi se convierte en un puesto de sombreros, pero no esperábamos que llegara el verdadero puesto de sombreros. ¿Puesto de sombreros? ¿Qué es eso? Al escuchar un término nuevo, Sherlock se interesó. Es cuando el sombrero se siente muy avergonzado. Porque no sabe en qué casa ponerte. Ustedes dos, cállense. El prefecto de Gryffindor, también hermano mayor de los gemelos y Ron, Percy Weasley, se frotó las sienes y dijo con impotencia. Son los bromistas más famosos de todo Hogwarts, Holmes. No escuches sus tonterías. Antes del comienzo del año escolar, Percy había comprado un libro llamado Cómo los prefectos obtienen poder en el Callejón Diagon. El libro decía que los prefectos tienen la responsabilidad de mantener la buena imagen de la casa frente a los nuevos estudiantes. Por lo tanto, no se debe permitir que los gemelos desvíen a los nuevos estudiantes, incluso si son sus hermanos menores. Luego le explicó a Sherlock la definición oficial de atestar y se presentó. Lo escuchaste en el estanque de novelas.